A lo largo de los siglos, se ha hablado mucho sobre la figura del último papa, y uno de los textos más discutidos sobre este tema es la llamada Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías. Esta profecía ha captado la atención tanto de creyentes como de escépticos, quienes debaten sobre su autenticidad y el cumplimiento de las predicciones. Analizaremos los eventos históricos que podrían coincidir con las predicciones y las interpretaciones modernas sobre el último papa. Vamos a comenzar con la biografía de San Malaquías. Fue un arzobispo irlandés conocido por su piedad, su vida austera y su dedicación a la reforma de la Iglesia en Irlanda. Nació en la ciudad de Armagh, en 1094 en el norte de Irlanda, y desde joven mostró una profunda vocación religiosa. Fue educado en un monasterio local, y a lo largo de su vida se destacó como un líder espiritual comprometido con la pureza de la fe y el fortalecimiento de la disciplina eclesiástica. Fue ordenado sacerdote y, más tarde, fue nombrado obispo de Connaught, una de las diócesis más importantes de Irlanda en su época. Durante su episcopado, se dedicó a mejorar la vida religiosa de su pueblo y a combatir la corrupción y el laxismo que afectaban a la Iglesia irlandesa. Su enfoque en la reforma fue clave para el resurgimiento de la disciplina monástica y la promoción de la vida cristiana en la isla. Uno de los logros más destacados de su vida fue su visita a Roma en 1139, donde fue recibido por el Papa Inocencio II. Fue durante este tiempo que, según la tradición, San Malaquías habría recibido la famosa Profecía de los Papas, que describe a los sucesivos papas hasta el fin del mundo, aunque su autenticidad sigue siendo objeto de debate. Murió en 1148 a los 54 años en el monasterio en Francia. Fue canonizado en 1190 por el Papa Clemente III debido a su santidad de vida, sus esfuerzos por reformar la Iglesia y su influencia en la vida religiosa de su tiempo. Su festividad se celebra el 3 de noviembre. A lo largo de los siglos, Malaquías habría sido venerado como uno de los grandes santos de Irlanda. Esta Profecía de los Papas es una serie de 112 frases o lemas que supuestamente describen a cada papa desde el papado de Celestino II, a principios del siglo XII, hasta el último papa, quien marcaría el fin de los tiempos. Se cree que estas descripciones fueron dadas a San Malaquías durante su visita a Roma, aunque la profecía no se publicó hasta finales del siglo XVI, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad. La profecía está compuesta por 112 lemas, cada uno de los cuales corresponde a un papa en particular. Refleja alguna característica o evento significativo del pontificado del papa al que se refiere. Las descripciones comienzan con el Papa Celestino II, quien asumió el papado en 1143, y continúan hasta el último papa, cuyo mandato representaría el fin del papado y de la Iglesia, según la interpretación más apocalíptica de la profecía. Las descripciones de los papas en la profecía son altamente simbólicas y enigmáticas, lo que permite múltiples interpretaciones. Algunas de las descripciones parecen hacer referencia a eventos históricos, características personales o incluso aspectos de los nombres papales. Por ejemplo, algunas frases son claras y fáciles de asociar con papas específicos, mientras que otras son más ambiguas y difíciles de interpretar, lo que ha dado pie a especulaciones y debates a lo largo de los siglos. Este estilo ha permitido que la profecía sea vista tanto como una visión profética verdadera como una obra literaria o apócrifa que juega con la ambigüedad y la generalidad. El último lema de la profecía se refiere al Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien, según la interpretación más extendida, sería el papa que gobernaría durante la caída de Roma y el fin de los tiempos. El nombre Petrus se asocia con el primer papa, San Pedro, y el título romano ha generado controversia. Algunos creen que se refiere a un papa originario de Roma, mientras que otros interpretan que podría simbolizar el último papa que enfrentaría una gran tribulación en la ciudad. Según algunas interpretaciones apocalípticas, este papa estaría destinado a guiar a la Iglesia en tiempos de caos, persecución y el fin de la era, antes de la llegada del juicio final. Cada uno de los 112 lemas hace referencia a un papa específico y, a menudo, se asocia con características o eventos significativos de su pontificado. Por ejemplo, algunos lemas se refieren a los nombres de los papas, sus orígenes geográficos o rasgos personales, como el color de su vestimenta, sus actividades o su vida previa al papado. La habilidad para vincular estas descripciones con los papas históricos depende de la flexibilidad de los símbolos utilizados en la profecía. A veces, el lema parece ser claro, mientras que otras veces la conexión es más difusa. Los seguidores de la profecía
han identificado tanto aciertos como errores en las descripciones. Algunos papas parecen coincidir de manera precisa con las predicciones. Por ejemplo, el lema de Labore Solis, del trabajo del sol, se ha asociado con el Papa Juan Pablo II, quien nació el 18 de mayo, día en que se observó un eclipse solar, y cuyo pontificado estuvo marcado por un gran esfuerzo por promover la paz y la unidad mundial. Sin embargo, no todos los lemas se ajustan también a los papas de la historia. En muchos casos, las descripciones son demasiado vagas o ambiguas para ser vinculadas con certeza a un pontífice en particular. Algunos críticos argumentan que los errores y la falta de coincidencias claras invalidan la profecía, sugiriendo que fue una invención posterior y no una predicción auténtica. Una de las principales dificultades al interpretar la profecía de los papas radica en las descripciones de los papas más recientes, especialmente los que ocupan el pontificado en los tiempos modernos. A medida que la profecía avanza hacia los papas del siglo XX y XXI, las descripciones se vuelven mucho más vagas y difíciles de asociar con las figuras papales actuales. Por ejemplo, el lema correspondiente al Papa Francisco, de Gloria Olivae, de la gloria del olivo, ha sido interpretado de diversas maneras, con algunos estudiosos sugiriendo que hace referencia a la Orden de San Benito, de la cual proviene el Papa, mientras que otros lo asocian con la paz y la esperanza. Esta ambigüedad hace que sea complicado hacer una conexión clara entre los lemas y los papas más recientes, lo que alimenta el escepticismo sobre la validez de la profecía para predecir el futuro. La profecía de los papas ha sido objeto de una amplia controversia sobre su autenticidad, con argumentos tanto a favor como en contra de su origen medieval y la conexión con San Malaquías. Este debate se centra en su fecha de publicación, la falta de pruebas contemporáneas y la posibilidad de que la profecía haya sido creada por una figura posterior. Los defensores de la autenticidad de la profecía argumentan que, dado que se atribuye a San Malaquías, un monje irlandés del siglo XII, la profecía podría haber sido escrita en la época medieval. Aseguran que los detalles de las descripciones de los primeros papas parecen reflejar eventos de ese tiempo, y que la naturaleza simbólica y enigmática de los lemas corresponde al estilo literario de la época. Algunos creen que la profecía fue una revelación divina que San Malaquías recibió durante su visita a Roma, lo que le permitió prever el futuro del papado. Por otro lado, muchos críticos señalan que la profecía de los papas no fue publicada hasta 1595, casi 450 años después de la muerte de San Malaquías. La falta de evidencia contemporánea que vincule a Malaquías con la profecía genera dudas sobre su autenticidad. No existen documentos históricos ni menciones en registros antiguos que respalden la idea de que Malaquías haya hecho tales predicciones. Además, la profecía aparece en un momento en que la Iglesia estaba atravesando tensiones políticas y religiosas, lo que plantea la posibilidad de que pudiera haber sido una creación de un autor posterior, quizás con fines de legitimación o predicción, durante un periodo de crisis. La pregunta clave en este debate es si la profecía fue realmente escrita por San Malaquías, o si es una invención de un monje del siglo XVI. Algunos historiadores sugieren que la profecía podría haber sido una obra literaria creada durante la época del Renacimiento, posiblemente por un monje que buscaba influir en los acontecimientos de la época. El hecho de que los primeros lemas parezcan coincidir con los papas históricos más cercanos a 1595 refuerza esta hipótesis. Una de las principales preguntas es si Petrus Romanus hace referencia a un papa que sea verdaderamente originario de Roma, o si se trata de un símbolo más profundo. Algunas interpretaciones sugieren que el término romano podría referirse a un papa que tenga una conexión directa con la ciudad de Roma, es decir, un pontífice que sea italiano o que provenga de esa región. Sin embargo, otros sostienen que romano no debe entenderse de manera literal, sino más bien como un símbolo del último papa que enfrentará una gran tribulación en Roma, lo que podría aludir a un momento de gran crisis o destrucción para la Iglesia. Además, algunos creen que el término Petrus hace referencia al apóstol San Pedro, el primer papa, sugiriendo que el último papa será quien cierre el ciclo iniciado por San Pedro. Esto otorga una dimensión simbólica al término Petrus, sugiriendo que el papa mencionado podría representar no solo un líder terrenal, sino también un agente de cambio espiritual al final de los tiempos. La figura de Petrus Romanus está vinculada a interpretaciones apocalípticas del futuro de la Iglesia católica. Según algunas lecturas de la profecía, este último papa sería quien guiaría a la Iglesia en tiempos de gran caos y persecución, enfrentando la caída de Roma y el colapso de las estructuras tradicionales de la Iglesia. En este contexto,
La profecía ha sido asociada con teorías sobre el fin de la Iglesia, donde el papado representaría la última defensa antes de un evento catastrófico o el comienzo de una nueva era religiosa. Algunos teóricos afirman que este último papa podría ser un líder que desafiará las normas establecidas y liderará a la Iglesia en un periodo de purificación y renovación. Otros, en cambio, interpretan la profecía como un anuncio de la desaparición del papado tal como lo conocemos, sugiriendo que la Iglesia podría transformarse de manera significativa o incluso enfrentar su extinción en su forma tradicional. Dado que la profecía no establece un plazo claro para este papa, algunos creen que la figura de Petrus Romanus está relacionada con un pontífice futuro, uno que será elegido en tiempos de gran agitación o cataclismo para la Iglesia. Papa Juan Pablo II. Algunos han propuesto que el Papa Juan Pablo II podría haber sido el Petrus Romanus, debido a su pontificado largo y su impacto global, especialmente por su enfoque en la defensa de la fe y la lucha contra el comunismo, lo que algunos interpretaron como un presagio de los tiempos difíciles para la Iglesia. Papa Benedicto XVI. Otros teóricos mencionan al Papa Benedicto XVI, especialmente por su renuncia inesperada en 2013, un acto considerado por algunos como un paso simbólico hacia la fase final del papado. Su renuncia se ha interpretado como un preludio del fin del papado tal como lo conocemos. Papa Francisco. Algunos también creen que el actual Papa Francisco podría ser el Petrus Romanus, debido a su enfoque pastoral y su desafío a las estructuras tradicionales de la Iglesia, lo que podría estar relacionado con la idea de un Papa que lidera la Iglesia en tiempos de crisis y transformación. Además, su nombre, Francisco, ha sido visto como un símbolo de renovación y humildad, lo que algunos interpretan como una señal de los últimos tiempos. Otras profecías sobre el último Papa. La profecía de Fátima es uno de los eventos más conocidos en la historia contemporánea del catolicismo, relacionada con las visiones que 3 niños pastores en Portugal, conocidos como los videntes de Fátima, afirmaron haber recibido de la Virgen María en 1917. Esta profecía se compone de 3 secretos revelados gradualmente, y ha sido objeto de mucha interpretación, especialmente en cuanto a su relación con el fin de los tiempos y la figura del Papa. El tercer secreto de Fátima fue el último de los mensajes dados por la Virgen María a los 3 niños, y durante mucho tiempo se mantuvo en secreto. Este tercer secreto fue finalmente revelado en el año 2000 por el Vaticano, aunque su interpretación sigue siendo tema de debate. El mensaje describe una visión apocalíptica en la que se ve al Papa siendo atacado por un grupo de soldados, lo que ha sido interpretado por algunos como una referencia a los peligros que la Iglesia podría enfrentar en los últimos tiempos. La visión incluye una serie de eventos de gran sufrimiento, que algunos interpretan como una representación de la persecución de la Iglesia y la posible crisis de la fe en el futuro. Esto ha llevado a muchos a vincular el tercer secreto de Fátima con la idea del fin de los tiempos o un periodo de tribulación para la Iglesia católica, sugiriendo que la Virgen María advertía sobre tiempos de gran caos y sufrimiento para los fieles. El Papa desempeña un papel crucial en las visiones de Fátima, particularmente en la tercera parte del secreto. En esta visión, se representa al Papa como una figura central que sufre mientras camina hacia su martirio. Algunos interpretan esto como una referencia a la persecución que los papas podrían enfrentar en tiempos futuros, incluyendo el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, que muchos consideran como una posible realización de la profecía de Fátima. La figura del Papa en estas visiones ha sido vista por algunos como un símbolo de la fragilidad de la Iglesia en tiempos de crisis, así como de la esperanza de que la fe se mantenga firme a pesar de las adversidades. La profecía de Nostradamus, el famoso astrólogo y médico del siglo XVI, es conocido por sus enigmáticos cuartetos que han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de los siglos. Aunque su obra abarca muchos temas, uno de los aspectos que ha generado más controversia es su enfoque sobre el futuro de la Iglesia católica y los papas, especialmente en relación con el fin del papado y el destino de la Iglesia. Nostradamus, en sus escritos, no se centró exclusivamente en la Iglesia católica, pero muchos de sus cuartetos han sido interpretados como alusiones a la religión, el papado y la crisis de la fe. Sus visiones apocalípticas incluyen predicciones de cambios significativos dentro de la Iglesia, a menudo relacionadas con la lucha de poder, la corrupción y las crisis internas. Algunos estudiosos creen que Nostradamus anticipó la caída de instituciones religiosas tradicionales
y la llegada de tiempos difíciles para los papas, en los cuales la Iglesia sería puesta a prueba por conflictos internos y externos. En este contexto, se ha interpretado que Nostradamus predijo la caída de la Iglesia en su forma actual, o una transformación radical de la misma, asociando los eventos de su tiempo con un futuro en el que el papado sufriría grandes tribulaciones. Uno de los cuartetos más conocidos de Nostradamus, y que ha sido ampliamente discutido en relación con el fin del papado, es el siguiente: la gran ciudad será deshecha por el rayo. De la ciudad de Dios, el papado estará sin alma, las tierras serán cambiadas por el río, y el último papa será destruido por los vientos del cielo. Este cuarteto ha sido interpretado por algunos como una predicción del fin del papado tal como lo conocemos. La referencia a la gran ciudad a menudo se ha vinculado con Roma, la sede del papado, mientras que las imágenes de destrucción y viento del cielo sugieren un cataclismo que podría estar relacionado con el fin de la era del papado o el colapso de las estructuras de poder en la Iglesia. Algunos intérpretes creen que Nostradamus estaba anunciando un tiempo en el que la figura del Papa y la Iglesia en su conjunto serían despojados de su influencia, o incluso serían destruidos por fuerzas externas, como las revoluciones o los cambios sociales. Otras profecías modernas. En el siglo XX y XXI, diversos místicos contemporáneos han afirmado recibir visiones o revelaciones relacionadas con el futuro de la Iglesia Católica y el papel del Papa en los tiempos venideros. Estas profecías, aunque variadas en su origen y contenido, han sido vistas por algunos como una continuación de las advertencias del pasado, con énfasis en el destino del papado y la crisis que podría enfrentar la Iglesia en el futuro. Numerosos místicos y visionarios, especialmente aquellos con un enfoque en la espiritualidad católica, han realizado predicciones sobre el futuro del papado. Algunas de las más conocidas incluyen las visiones de Santa Faustina Kowalska, la vidente de Medjugorje y Vasula Riden, entre otros. Santa Faustina Kowalska, en sus visiones, advirtió sobre un futuro de purificación para la Iglesia y el mundo, describiendo un tiempo de gran sufrimiento y prueba para los fieles, lo cual podría implicar una crisis en el papado. En sus escritos, también se refiere a la misericordia divina como el medio por el cual la Iglesia será restaurada después de estos tiempos difíciles. Las apariciones de Medjugorje, que comenzaron en 1981, también han incluido mensajes sobre el futuro de la Iglesia y el papel central del Papa en tiempos de prueba. Los videntes han hablado de un llamado a la conversión y de la necesidad de que la Iglesia permanezca fiel a sus raíces en medio de las tribulaciones. Vasula Riden, una vidente moderna que ha escrito varios libros sobre sus experiencias místicas, ha hablado de un futuro en el que la Iglesia pasará por una gran crisis, con la figura del Papa enfrentando un desafío espiritual y doctrinal. Sin embargo, en sus visiones, también se prevé que la Iglesia se renovará a través del sufrimiento y la intervención divina. Según las profecías de estos místicos, el Papa jugará un papel crucial en los eventos futuros de la Iglesia. Sin embargo, en muchas de estas visiones, el Papa está destinado a enfrentar grandes desafíos. El Papa será visto como una figura central en la lucha espiritual y en el esfuerzo por mantener la unidad de la Iglesia. En tiempos de crisis, será el líder que deberá guiar a la Iglesia a través de la prueba, enfrentando la persecución, las divisiones internas y las amenazas externas. En algunas profecías, el Papa se describe como un líder que tendrá que hacer frente a una gran apostasía, donde muchos se alejarán de la fe. Este escenario implica que el Papa deberá ser un defensor feroz de la verdad y la doctrina católica, protegiendo la Iglesia de la confusión doctrinal y la disensión interna. Sin embargo, algunas visiones también sugieren que, a pesar de las dificultades y persecuciones, el Papa del futuro será instrumental en la restauración de la Iglesia, guiándola hacia un renacimiento espiritual que restaurará la fidelidad de los fieles. La Iglesia Católica enfrenta una serie de desafíos tanto internos como externos, que han puesto a prueba su estructura, su influencia y su relevancia en el mundo contemporáneo. Estos problemas se han visto reflejados en escándalos, el avance de la secularización y los desafíos modernos que afectan a la fe y a la institución misma. La Iglesia ha sido sacudida por una serie de escándalos, especialmente aquellos relacionados con abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Estos escándalos han causado un daño significativo a la credibilidad de la Iglesia, provocando un aumento en la desconfianza tanto dentro como fuera de la comunidad católica.
Las investigaciones y el encubrimiento de estos abusos han sido temas de controversia, lo que ha generado una crisis de moralidad e integridad dentro de la institución. En el ámbito externo, uno de los principales desafíos es la creciente secularización de las sociedades modernas. A medida que más personas se alejan de la religión, la influencia de la Iglesia en cuestiones sociales y políticas ha disminuido considerablemente, especialmente en los países de Occidente. Este fenómeno ha llevado a una pérdida de poder de la Iglesia en muchas partes del mundo, junto con una disminución de la asistencia a misa y de la participación en los sacramentos. Además de la secularización, la Iglesia enfrenta otros desafíos modernos, como los avances tecnológicos, los cambios sociales y la diversidad cultural, la evolución de la moralidad, las cuestiones de género, el matrimonio y los derechos de las personas LGBT han generado tensiones dentro de la Iglesia, que ha tenido que adaptarse y dar respuestas a estos temas sin comprometer su doctrina central. En medio de esta crisis, la elección del Papa Francisco en 2013 fue vista como un momento de cambio significativo para la Iglesia. Su elección fue recibida con esperanza, pero también con escepticismo, ya que muchos se preguntaban si Francisco, el primer Papa latinoamericano, cumpliría con las expectativas de renovación y restauración que muchos católicos esperaban. Algunos creen que la figura del Papa Francisco podría alinearse con las señales de la profecía, como la profecía de los papas de San Malaquías o las visiones de otros místicos. En particular, la profecía del Petrus Romanus, el último papa, ha sido asociada con Francisco por algunas interpretaciones. Algunos lo ven como el papa que liderará la Iglesia en tiempos de gran tribulación, aunque otros creen que la profecía se refiere a un futuro papa aún por elegir. En cualquier caso, la elección de Francisco ha sido vista como un cambio de rumbo en un periodo de crisis y prueba para la Iglesia. Aunque el papado ha perdido poder político y social en gran parte del mundo, el Papa sigue siendo una figura de influencia moral y espiritual. A través de sus encíclicas y discursos, el Papa ofrece una visión que aboga por los derechos humanos, la justicia social y la paz mundial, lo cual resuena más allá de los límites de la Iglesia católica y tiene relevancia en un contexto globalizado. La interpretación de la figura del último Papa, especialmente dentro de las profecías como la de San Malaquías o las visiones de Fátima, cobran nuevas dimensiones en el contexto de un mundo globalizado y digital. A lo largo de los siglos, ciertos papas parecen coincidir con las descripciones dadas en las profecías. Por ejemplo, algunos afirman que las características de ciertos pontífices encajan con las palabras utilizadas en los cuartetos de Nostradamus o con las descripciones simbólicas de los papas en la profecía de San Malaquías. Estas coincidencias a menudo están relacionadas con características personales o eventos relevantes durante el papado, como el énfasis en la luz o la oscuridad. Sin embargo, muchos críticos señalan que en numerosos casos las profecías no se han cumplido de manera precisa, lo que plantea dudas sobre su fiabilidad. Las descripciones pueden ser demasiado vagas y generales como para predecir de manera exacta la identidad de los papas futuros. Además, hay inconsistencias en la interpretación de ciertos términos y símbolos, lo que sugiere que las profecías podrían no haber sido hechas con la intención de ser predicciones literales. Una de las principales dificultades para evaluar la validez de estas profecías radica en interpretar correctamente los símbolos y las ambigüedades presentes en ellas. Las profecías a menudo emplean descripciones simbólicas o metáforas que pueden ser interpretadas de diversas maneras. Un papa podría ser descrito como el pastor o el defensor de la fe, pero esos términos son lo suficientemente amplios como para aplicarse a casi cualquier pontífice. Esta falta de precisión dificulta la tarea de asociar los papas reales con los papas mencionados en las profecías. Las profecías también están sometidas a la ambigüedad temporal. Algunas predicciones pueden referirse a eventos o situaciones que no pueden ser comprendidos completamente hasta que ocurran, lo que complica la evaluación de su validez. Las profecías fueron escritas en contextos históricos muy diferentes, lo que también influye en la interpretación. A menudo, las interpretaciones de las profecías son hechas a posteriori, es decir, cuando ya ha ocurrido un evento. Esto implica que las personas tienden a ajustar las descripciones para que encajen con la realidad, lo que aumenta la subjetividad en su interpretación. El papel de la fe y la esperanza frente a las profecías y las interpretaciones apocalípticas. Las profecías y las interpretaciones apocalípticas que rodean el papado, como la profecía de los papas de San Malaquías o las visiones de Fátima,
han generado un sentimiento de expectación y temor respecto al futuro de la Iglesia. A menudo se interpretan como señales de un fin inminente o de una gran crisis. No olvidemos, la profecía del Papa Negro es una de las interpretaciones más recientes en torno a las profecías sobre el último Papa. Este concepto no proviene de una profecía específica, como la de San Malaquías, sino que ha surgido de diversas teorías contemporáneas que vinculan la figura del Papa Negro con el fin del papado o el apocalipsis de la Iglesia Católica. El Papa Negro en la tradición jesuita, el término Papa Negro, hace referencia al superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas, ya que históricamente ha sido un título no oficial debido al uso de sotanas negras por los miembros de esta orden. Este líder no es un papa en el sentido tradicional, ya que no es el pontífice de la Iglesia Católica, pero tiene una gran influencia debido al papel de los jesuitas en la educación, la misión y la política dentro de la Iglesia. El Papa Negro como símbolo del fin. La figura del Papa Negro ha sido asociada en algunas profecías modernas con el último Papa, y se interpreta como un símbolo de corrupción o decadencia en la Iglesia. Según algunas teorías, el Papa Negro sería una figura que representaría la culminación de una serie de papas que conducirían a la caída de la Iglesia Católica. Este último Papa podría ser interpretado como alguien que lidera la Iglesia en tiempos de gran crisis o incluso apostasia. Relación con la profecía de los papas. Algunos defensores de esta teoría vinculan el Papa Negro con el concepto de Petrus Romanus, el último Papa según la profecía de San Malaquías. En este caso, el Papa Negro sería considerado como la figura final, que marcaría el fin del papado y, potencialmente, el comienzo de un periodo de cataclismos o tribulaciones para la Iglesia Católica. En varias interpretaciones apocalípticas, el Papa Negro se ve como un símbolo de oscuridad espiritual, o un Papa que, lejos de ser un líder iluminado, sería un representante de la persecución o la corrupción que llevará a la Iglesia hacia su colapso. Este Papa podría ser alguien que encarne los errores de la Iglesia, incluyendo su distanciamiento de las enseñanzas originales del cristianismo. Algunas personas han especulado que, si un Papa Negro llegara a ser elegido en un futuro, podría ser una señal de que el fin del papado está cerca, ya que la figura del Papa Negro estaría ligada a la idea de renuncia de la doctrina tradicional y un giro hacia una era de oscuridad espiritual. En resumen, el futuro del papado y su relevancia en el mundo moderno están indisolublemente ligados a la capacidad de la Iglesia para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y espirituales. A pesar de las interpretaciones apocalípticas y las dificultades contemporáneas, la fe y la esperanza siguen siendo la base sobre la que se construye la respuesta católica ante las crisis y el futuro incierto. La figura del Papa, como guía espiritual y moral, sigue siendo crucial en un mundo que necesita orientación, especialmente en tiempos de prueba. Espero que hayas disfrutado de este video. Si es así, me ayudarías mucho si te suscribieras al canal y le dieras like. Y no te olvides de dejar un comentario. Me encanta leer tus opiniones y sugerencias para seguir creando contenido que te guste.